El Producto Interno Bruto de México, la economía mexicana, creció 1% durante el segundo trimestre de este 2022. Son datos que se publican en el Instituto de Estadística y Geografía, el INEGI. Esta cifra muestra que la economía mexicana pues sigue recuperándose luego de la crisis económica causada por el COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y la desaceleración de Estados Unidos. Sin embargo, pues no quiere decir que estos mismos datos son los que tendremos en esta segunda mitad del año y pues sobre todo si Estados Unidos cae en recesión económica a principios del 2023, quizá el efecto que México pues tiene para su economía, con lo que sucede en el mundo, pues no llegó necesariamente en el segundo trimestre, pero puede reflejarse en este tercero y cuarto trimestres del año. En fin, vamos a analizar más a detalle estos datos con uno de los expertos en materia económica, Joel Virgen, es economista del sector financiero. Él está allá en Nueva York y me da gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Joel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días, gracias por la invitación. Gusto saludarte. ¿Cuál es tu primera lectura del dato del segundo trimestre del año que fue pues celebrado por la Secretaría de Hacienda, por el presidente López Obrador? ¿Cuál es tu lectura, tu análisis sobre este dato? Mira, te diría varias cosas. Uno que siempre hay que observar es que es un dato preliminar. Qué bueno, fue una sorpresa favorable por arriba de lo que esperaba el consenso, por arriba de lo que yo también esperaba, lo cual es muy favorable claramente para la economía. Segundo punto, recordemos, es una cifra oportuna, suele haber revisiones entre la oportuna y la final, en promedio entre 0.2, 0.3 puntos porcentuales. Ojalá fuera una revisión positiva, simplemente hay que aguardar un poquito más, pero por lo pronto algo constructivo, algo positivo, también algo difícil de analizar en cuanto a tú bien mencionabas, las cifras de los Estados Unidos no nos daban como para ser muy optimistas durante el segundo trimestre. Lo cierto es que separando componentes, no necesariamente tendríamos que tener una relación uno a uno entre la economía norteamericana y México. Sí, los ciclos económicos suelen estar vinculados, pero sobre todo al interior de la industria más que a la economía en un agregado. Entonces, por lo pronto, yo me quedaría con algo favorable, algo que podría sugerir que nuestra economía podría crecer cerca del 2%, pero como también tú mencionas, nos falta todo el segundo semestre donde el contexto internacional solamente señala debilidad económica. Ujú. Ahora, tenemos problemas con la inflación en México, en el mundo, pero concentrémonos en México. Sigue estando alta la inflación. No se ve que haya tocado su punto más alto para que comenzara pues, a bajar ya con el efecto de la política monetaria, del aumento de las tasas de interés. Pero bueno, tenemos alta inflación, altas tasas de interés, una economía estadounidense que se está desacelerando. En general, el mundo se está desacelerando y eso es lo que pues anticipó el Fondo Monetario Internacional con recortar la calificación de la perspectiva de crecimiento, perdón, de la economía global, junto con los motores que representan para México las exportaciones hacia los Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama de México con todas estas variables? Porque de pronto, pues sí tenemos inflación y tasas de interés altas, pero también conocimos el dato de la tasa de desempleo para el mes de junio, que estuvo en un 3.3% más o menos, cercana a la que tuvimos en julio de 2017, es decir, baja, una tasa de desempleo baja. ¿Cómo ves todo este contexto de los datos económicos, indicadores, para entender pues, la realidad de lo que le pasa a México y a las familias mexicanas, Joel? Sí, déjame empezar por el tú ya lo mencionaste. Vamos de lo general a lo particular muy rápidamente. Recordemos, México es una economía relativamente mediana entre las emergentes, pero muy abierta. En ese sentido, primer punto, el que tú bien haces, no nos podemos desligar de la realidad económica global. Y en este punto, la realidad económica global, desafortunadamente, es de debilidad, no solo provocada por los atorones logísticos, por las cadenas de proveeduría y los temas de oferta que ya conocemos, sino también por los efectos iniciales de una política monetaria que se ha vuelto cada vez entre más neutra o restrictiva alrededor del mundo, aderezado por China, que como sabemos su política de cero casos de COVID les ha traído pues reveses productivos que se multiplican y se transmiten al resto del mundo a través de los distintos otra vez canales de proveeduría, canales comerciales,
logísticos, etcétera. Entonces yo te diría, un primer punto, México no es una isla, no se puede desligar de la realidad económica global, y la realidad económica global, por muchas razones, desafortunadamente exhibe ya cierta debilidad. Número dos, en la parte del consumo, que en buena medida depende de factores internos, sobre todo el consumo de las familias, alta inflación, erosión de poder de gasto, de poder adquisitivo, que lo estamos viendo todos cada semana cuando hacemos nuestro consumo. Y otra vez señala hacia una debilidad, ojalá en el mejor de los casos, una debilidad tradicional en las recesiones, donde defendemos nuestro gasto o nuestro consumo en bienes no duraderos, sacrificamos el consumo de bienes duraderos y privilegiamos dentro de nuestra canasta los enseres y los productos más básicos, que aún así en las cifras agregadas se nota como una desaceleración. Y el motor externo, de demanda externa, justo lo que mencionaba, podemos prever una estabilidad del motor externo, pero a un bajo ritmo, del motor interno a un bajo ritmo. Mi escenario no es de recesión, no contemplo la recesión. Mi estimado para este año, considerando las cifras de hoy, es de alrededor del 1.8%, muy cerca de lo que es el potencial de crecimiento de nuestra economía. Pero el próximo año otra vez, y en esto coincido cualitativamente con el Fondo Monetario que tú ya comentabas, veo un crecimiento más pausado, producto de todos los factores que acabo de mencionar, más los efectos retrasados de una política monetaria restrictiva en México y en el mundo. Ahora, este asunto del Fondo Monetario Internacional, a México, curiosamente, digamos, en contraste con lo que hizo con la mayoría de las economías, sobre todo las grandotas como Estados Unidos, China, la eurozona, pues a México le mejoró la perspectiva de crecimiento de 2% previo a 2.4%. Es más o menos la proyección que tiene la Secretaría de Hacienda de crecimiento para este año. Quizás se quede un poquito más corta del 2.4%. Pero sigue siendo, digamos, baja con respecto a la que se tenía originalmente, de 4% o de 3.4% que se manejó en el paquete económico, en los criterios de política económica. Es decir, el panorama no es bueno, y no solo este año, sino el 2023, que ahí sí, pues se bajaron las expectativas de crecimiento. Es decir, puede que sea el 2023 un año muchísimo más complicado para México que incluso este 2022. Sí, y recordemos, es muy útil recordar las principales referencias de nuestra economía. Previo a la recesión del 2020, relacionado con la pandemia, nuestra economía era con un crecimiento de largo plazo, un ritmo de crecimiento de largo plazo de alrededor de un 2%. Toma en cuenta que no hubo apoyos o no hubo una red de seguridad para las entidades económicas y las familias. Se decidió en el dilema de defender el perfil fiscal o la capacidad de crecimiento, se defendió el perfil fiscal. Se están teniendo ciertas ventajas relativas de esa decisión, pero por otro, erosionas aún más la capacidad de crecimiento a largo plazo. Así que no nos debería sorprender que el crecimiento económico multianual de nuestra economía se acerque mucho más a números ligeramente inferiores al 2% que al 2%. Es decir, no me sorprendería un pronóstico entre el 1.6 o el 1.8, diría, se va a convertir en la referencia promedio multianual. A esto súmale el difícil contexto económico, así que definitivamente no me desgarro las vestiduras al ver estimados cercanos al 1,5, contemplando los factores estructurales internos y la coyuntura externa. Ahora, y finalmente, Joel, ¿no ves tampoco recesión en los Estados Unidos? ¿Recesión económica? Creo que lo que vimos en las últimas dos cifras, que es una ligera contracción, podría ser lo que veamos, lo que sea esta recesión. La verdad es que yo no tengo un escenario de una nueva recesión profunda, una catástrofe provocada por la política monetaria en los Estados Unidos. Sé que ha habido mucho ruido al respecto, pero ojo, las tasas reales en los Estados Unidos siguen siendo profundamente negativas. Apenas está la Reserva Federal por ubicarse en terreno de neutralidad de las condiciones monetarias, ese territorio donde ni frío ni calor, ni vientos en contra ni a favor de la actividad económica. Apenas van a profundizar en ello, así que no lo veo como algo inminente, pero sí veo un periodo de bajo crecimiento en la economía norteamericana, que definitivamente va a ser un factor importante también para nuestra economía. Por las exportaciones y todo el comercio internacional, las remesas y demás, pues dependencias que tiene México de los Estados Unidos, el turismo, en fin.
Gracias, Joel Virgen, economista del sector financiero, con sede allá en Nueva York, en los Estados Unidos. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias, buenos días.